Ahora voy a explicar el tema de farmacología gastrointestinal, las generalidades, los fármacos relacionados con el ácido, también los que eliminan el Helicobacter pylori y los relacionados con la motilidad. Después, en otro video, voy a explicar la farmacología del rumen, que sería la última parte. Entonces, en primer lugar, vamos a aplicar algunas cuestiones generales de la fisiología para poder entender lo demás. Empezando por la diferencia que hay en el sistema gastrointestinal entre las especies. Hay que tener en cuenta de que no es lo mismo un sistema gastrointestinal de una vaca que es un poligástrico, o de una oveja, que es un poligástrico, en comparación a un animal monogástrico. Y también no es lo mismo la anatomía y la fisiología de un ternero en comparación a la de una vaca adulta. Además, hay que tener en cuenta de que hay ciertos fármacos que, en el caso de los poligástricos, debido a que tienen esa particularidad poligástrica y esa cantidad de microorganismos particulares que tienen dentro del rumen, hay ciertos fármacos que son afectados por esa flora y otros que pueden afectarla, generando así un desequilibrio en la fisiología normal de ese rumen y también del animal en consecuencia. Por ejemplo, hay un fármaco como el cloranfenicol que es afectado por los microorganismos del rumen, los destruyen, y la tetraciclina destruye los microorganismos del rumen. Después también en el caballo se puede hablar de los macrólidos, los cuales afectan la flora del ciego, y entonces hay un riesgo de muerte en ese caso. Estos son algunos ejemplos, y también hay que tener en cuenta, debido a estas diferencias de anatomía, también la forma farmacéutica es importante, debido a que no es lo mismo dar un medicamento de forma oral por esta estructura que uno que sea por vía parenteral. Todo depende de lo que busquemos y de la rapidez que busquemos que tenga. Después, las funciones del estómago son, por un lado, la motilidad, digestión, sí, a través de la motilidad, o sea, a través de las contracciones mecánicas, también digestión química a través de la secreción ácida del ácido clorhídrico, y también en el caso de los poligástricos también hay una función de fermentación microbiana. El desequilibrio entre estas funciones genera ciertas patologías, y a veces hay casos donde se pueden usar determinados fármacos para los mismos. Con respecto al ácido clorhídrico, que es la sustancia que permite, es la secreción ácida que permite la digestión de determinados alimentos, este es clave en el caso de los poligástricos. Se encuentra más en el caso del abomaso, y en los monogástricos en el estómago que tienen. El ácido es sintetizado. Bueno, voy a hablar de la síntesis y después de cómo es que se regula la secreción ácida. Primero, ¿cómo es que se sintetiza ese ácido clorhídrico? Es sintetizado en las células parietales del estómago y se sintetiza a partir, lo que sucede es que se sintetiza a partir de bicarbonato, de dióxido de carbono, y a partir de agua, con la acción de la anhidrasa carbónica, se origina un ácido que se denomina ácido carbónico, que se escribe así, el cual después se va a dividir en protones, que son los H+, y en bicarbonato. ¿Qué va a pasar con ese bicarbonato? El bicarbonato va a ser intercambiado en la sangre con cloro, o sea que va a entrar el bicarbonato a la sangre y el cloro va a venir hacia la célula parietal, el cual después el cloro, por difusión pasiva, va a ser secretado en la luz del estómago. Y lo que va a pasar con el protón, que se originaba a partir de este ácido también, es que con una bomba de protones va a ser expulsado hacia la luz, la cual esa bomba también ingresa potasio. Y así es como el cloro y los protones después se van a unir y van a formar el HCl, que es el ácido clorhídrico. Y
Y esto es clave para poder digerir la comida, la digestión ácida. Esta secreción del ácido clorhídrico es estimulada por diferentes sustancias, entre esas un autoacoide que es la histamina, acá tenemos, también por la acetilcolina, que es un neurotransmisor, un mediador químico, y por la gastrina, que es una hormona. Estas tres sustancias estimulan entonces, aumentan la secreción ácida. Y hay otras sustancias que inhiben la secreción ácida, que son la prostaglandina E2, la prostaciclina, o sea la PGI2, y la somatostatina, que es una hormona. Y esas son sustancias entonces que participan en la regulación de la secreción ácida. Algunas aumentan y otras disminuyen la misma. Después hay ciertos factores que agreden y que protegen al estómago. Esto ya es un poco entrando a cuestiones que son importantes para la farmacología. Las sustancias que aumentan las lesiones de la mucosa, o sea, las sustancias que son, o los factores que son agresores, son por un lado, pueden ser bacterias como el Helicobacter pylori. Para acordarme, pienso en helicóptero. Después también ciertas comidas, ciertas cantidades o calidades de comida, si es una comida de mala calidad o demasiada cantidad de comida, puede llegar a afectar. La ansiedad, o sea, si un animal está muy estresado, puede llegar a producirse ciertas lesiones en la mucosa gástrica, y cierto uso prolongado de determinados fármacos como los AINES y los AIES. Todo esto lo que hacen es aumentar la secreción de ácido clorhídrico, que había explicado acá cómo es que se sintetizaba, y también de pepsina, que es una enzima, me parece que es. Sí, me parece que es la que degrada las proteínas, eso tendría que chequearlo, y así lo van dañando. Y además de estos factores que dañan o que pueden llegar a agredir la mucosa, hay otros que la protegen. Hay todo un balance en la función y en la fisiología siempre. Y estas sustancias que la protegen son, por un lado, un protector físico, que es el moco, una barrera física, y después también están las prostaglandinas E y las prostaglandinas I, las cuales, y el bicarbonato. Las prostaglandinas E e I lo que hacen es inhibir la secreción del HCl, como había dicho acá, y además estimulan la secreción de moco y de bicarbonato, que son los otros factores que protegen a la mucosa gástrica. Entonces, estos serían los factores que protegen, estos los que agreden, y siempre se trata de buscar un equilibrio. Entrando en los tipos de fármacos gastrointestinales que hay, se los agrupa en tres grupos. Por un lado tenemos los que están relacionados con el ácido, después están los que están relacionados con la motilidad del estómago, y otros que son los que eliminan el Helicobacter pylori, que son ciertas bacterias. Los relacionados con el ácido, bueno, ya ¿cómo sería? Bueno, ahora voy a entrar a describir cada uno en más detalle. Ahora, entrando en los fármacos que están relacionados con el ácido, que son los que había indicado acá, tenemos tres grupos dentro de estos. Tenemos por un lado, bueno, ahora voy a tratar de enfocar para que la memoria visual ayude. Bueno, tenemos tres grupos. Los antiácidos o neutralizantes del ácido, que se subdividen a la vez en absorbibles y no absorbibles. Los absorbibles son sistémicos y los locales también se llaman no absorbibles. Y después están los inhibidores de la secreción ácida, que ahí tenemos antihistamínicos, inhibidores de la bomba de protones y también anticolinérgicos o antimuscarínicos.
así, antihistamínicos H2, inhibidores de la bomba de protones, y antimuscarínicos o anticolinérgicos. Y después están los protectores de la mucosa, que son los compuestos de bismuto, los compuestos de sucralfato y el misoprostol. Y después, bueno, seguiré hablando de cada uno de los grupos. Entonces, empezando con los que están relacionados con el ácido, el primer subgrupo, que eran los antiácidos o neutralizantes del ácido. Esto había dicho de que se subdividían en absorbibles o sistémicos y en locales o no absorbibles. Ejemplos de fármacos representativos de cada uno de estos grupos tenemos, por un lado, los absorbibles o sistémicos, tenemos el bicarbonato de sodio, y los no absorbibles tenemos el carbonato de calcio, el hidróxido de aluminio, el hidróxido de magnesio y el magaldrato. Estos son los dos grupos. Y la función que tienen estos antiácidos o neutralizantes del ácido, o sea, los de este grupo, es básicamente neutralizar justamente el ácido, como el mismo nombre lo dice, y lo vuelven más alcalino así. Tienen una acción limitada y se pueden administrar, pero siempre se aconseja administrarla con otras drogas sistémicas que voy a describir después. Y estos antiácidos entonces se administran cuando están muy ácido el estómago, ya a un nivel demasiado ácido o hay demasiado HCl. Y tenemos, en el caso de los absorbibles o sistémicos, tenemos el bicarbonato de sodio, el cual tiene, si bien neutraliza rápido la cuestión, dura muy poco y tiene ciertos riesgos porque provoca un efecto de rebote. Si bien es un alcalinizante, provoca acidez de rebote. ¿Por qué? Porque sucede de que genera ciertos gases que van a distender el estómago, y esa distensión genera que a la vez se estimule la secreción ácida. Entonces se termina produciendo más secreción de HCl. Y hay un riesgo de alcalosis sistémica si se administra muy seguido, porque se empieza a absorber demasiada cantidad. Y eso con respecto al bicarbonato de sodio. Esto entonces por ese motivo no se lo usa mucho. Después están los no absorbibles o locales, que había nombrado el hidróxido de magnesio, el hidróxido de aluminio, el carbonato de calcio y el magaldrato. Los que más se usa generalmente es una combinación de los dos hidróxidos, o sea, del hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio, y de esos dos, y eso se llama magaldrato, que es justamente la combinación de los dos hidróxidos, y se lo usa combinados para poder disminuir los efectos colaterales que tienen, debido a que el hidróxido de magnesio provoca diarrea y el hidróxido de aluminio tiene un efecto de que produce constipación. Entonces, para poder disminuir los efectos colaterales se lo usa en conjunto. Después otro era el carbonato de calcio, que es rápido y eficaz, aunque puede tener problemas porque aumenta la gastrina. Entonces hay que repetir la medicación en este caso. Y eso. El hidróxido de magnesio se lo llama leche de magnesia también. Y si no es eficaz el uso de antiácidos, se usan antisecretores, que son los inhibidores de la secreción ácida, según entiendo, que ya voy a explicar en un ratito. Y después hay una serie de interacciones debido a que alcalinizan el medio de la luz del estómago. Hay ciertos fármacos o sustancias que se disminuye su absorción. Entre esas tenemos estas tres: la ampicilina, que es un antibiótico, el ketoconazol y la B12, la vitamina B12, disminuye la absorción de estas sustancias porque se alcaliniza el medio al usar estos neutralizantes. Y también, debido a ese también cambio de pH, se pueden formar, si yo administro tetraciclina, se forman quelatos con las mismas. Entonces hay que tener en cuenta ese riesgo para poder realizar una buena terapéutica y tratamiento. Después están los fármacos inhibidores de la secreción ácida, que eran
los que nombré acá, inhibidores de la secreción ácida, ya expliqué los primeros, ahora van los segundos. Estos tenemos 3 grupos, había nombrado que eran los antihistamínicos H2, los inhibidores de la bomba de protones y los anticolinérgicos o antimuscarínicos. Y dentro de... y estos se los indican cuando tenemos úlceras que son severas o cuando hay un reflujo que no se ve. Por ejemplo, en enfermedades por reflujo gastroesofágico o en úlceras gastroduodenales, también en síndrome de Zollinger-Ellison o en gastropatías por Aines. Pero bueno, básicamente estas son las 2 palabras que me tengo que acordar: reflujo que no se ve y úlceras severas. Ahí es cuando se administran estos inhibidores de la secreción ácida. O también cuando el antiácido no es suficiente. Bueno, en estos casos es que no es suficiente el antiácido, entonces se usan esto. Y, bueno, también en gastropatías por Aines. Entonces esas serían las indicaciones de estos inhibidores de secreción ácida. Y tenemos los 3 grupos de esto. Por un lado tenemos los antihistamínicos H2, que dentro de este tenemos, para acordarme, pienso en la frase la rana famosa, para acordarme que están la ranitidina y la famotidina. Estos son los 2 ejemplos de fármacos representativos de este grupo. Y el mecanismo de acción es de que bloquean los receptores H2 que en parte regulan la secreción. Hay ciertos... esto me olvidé de explicar. Bueno, tenemos la célula parietal, que era la célula que sintetiza el ácido clorhídrico. Y hay una serie de receptores a los que se unen diferentes sustancias para poder inhibir o estimular la secreción ácida. Entonces los mismos fármacos también actúan sobre esos receptores a veces. Y en el caso de estos, de los antihistamínicos H2, entonces bloquean esos receptores H2, provocando una inhibición de la secreción ácida. Y la administración de estos son de forma oral, es muy buena y muy rápida, tienen un gran margen terapéutico, el metabolismo es hepático, la excreción renal y es muy poco tóxica. Después tenemos los inhibidores de la bomba de protones, que estos son muy usados. El omeprazol es el ejemplo de fármaco de este. Para acordarme, pensó en Homero en el pantano, ya que Homero de omeprazol, pantano de pantoprazol. El mecanismo de esto es que son prodrogas, entonces son, una vez que se administran por vía oral en cápsulas con cubierta entérica, es decir, de que se absorben en el intestino, ingresan a la sangre y después se acumulan en los canalículos. Acá tengo el mecanismo, es lo que estoy describiendo. Básicamente se absorben en el intestino como prodroga inestable, se acumulan en los canalículos secretores de las células parietales y así en ellas células se transforman en ácido sulfénico o sulfenamida. Y esa tendría a ser la verdadera droga activa, porque estas son prodrogas, los inhibidores de la bomba de protones. El omeprazol es una prodroga. Y al transformarse en ese ácido sulfénico o sulfenamida, este se une de forma irreversible a las bombas de protones que había nombrado acá al momento de describir cómo es que se regula la secreción del HCl, y al bloquearla inhiben de forma irreversible, inhiben la secreción ácida ya en la última etapa de la síntesis de secreción ácida. O sea, no pueden sacar los protones, entonces no se llega a sintetizar el HCl. Y así inhiben la secreción. Y debido a que lo hacen de forma irreversible, si yo administro otras drogas después del omeprazol, como por ejemplo antihistamínicos H2, no van a tener efecto porque las bombas de protones van a estar bloqueadas ya. Y tienen más eficacia que los antihistamínicos H2, a pesar de tener una vida media más corta, porque se acumulan justamente en los canalículos secresores de esas células. Y después están, bueno, entonces ya dije que el ejemplo de este grupo, el mecanismo, eso de bloqueo de forma irreversible y directa de la bomba de protones, los pasos, y la farmacocinética también ya la dije, y la eficacia. Son los más potentes que los otros 2 grupos, que eran los antihistamínicos y los anticolinérgicos. Y eso.
Y ahí están los anticolinérgicos o antimuscarínicos, que estos no se usan mucho porque la efectividad es menor y son menos selectivos. Se usan poco. Entre esos tenemos selectivos, que son la pirenzepina, y los no selectivos, que es la atropina. Para poder acordarme, pienso en la frase: di una pirueta atrás del pino. Pir de pirenzepina y pino, para acordarme de la última parte de las dos, y atropina atrás del pino. Pirenzepina y atropina, esto me cuesta acordarme, así que prestarle atención. Y nada, simplemente se usan menos, pero son también parte de los inhibidores de la secreción ácida y tengo que tenerlos en cuenta. Ahí de nuevo nombro lo mismo, los 3 grupos que nombré acá. Entonces eso sería todo con respecto a los inhibidores de la secreción ácida. Y hay un cierto tiempo de respuesta de estos inhibidores de IBP. La eficacia es bastante alta, más o menos a las 24 horas se inhibe la mitad de la secreción. Al cuarto, quinto día sucede una meseta donde llega más o menos al 85 al 99% de inhibición sobre las bombas activas, y a mayor dosis tienen mayor efecto supresor. Si yo doy un inhibidor, esto creo que ya lo expliqué, pero lo voy a repetir porque es importante. Si yo doy un IBP a un paciente que ya viene tomando ranitidina, esto sería lo contrario. O sea, si yo le estoy dando primero estos y de ahí le doy estos, el efecto va a ser menor porque hay menos bombas activadas. Y estos inhibidores actúan sobre bombas activadas. Estos actúan sobre bombas activadas y estos sobre bombas activadas, y estos sobre inactivan las bombas. No, ¿qué estoy diciendo? Si yo doy IBP a un paciente... claro, esto es al revés. Yo le doy IBP y entonces después le doy ranitidina. La ranitidina no va a tener mucho efecto porque la mayoría de las bombas van a estar inactivadas debido al efecto del omeprazol. Eso básicamente es lo que estaba tratando de explicar. Y al suspender los IBP, la secreción basal, o sea, la secreción normal de base, se va a recuperar a los 7 días. Eso. Por último están los últimos de este grupo, que son los que estaban relacionados con los ácidos, que son los protectores de la mucosa gástrica. Tenemos 3 grupos. La función general de estos protectores es proteger la mucosa. Donde ya hay úlceras, nunca se usan solos, se usan como complemento de los inhibidores del ácido, o sea, de los anteriores que había explicado acá. Y se agrupan en compuestos de bismuto, compuestos de sucralfato y misoprostol. Y con respecto a los compuestos de bismuto, ¿qué es lo que hacen esto? Esto, para acordarme los fármacos, pienso en esta frase. Estos son los de 3 grupos de protectores. El mudo bisexual abortó azúcar con asfalto para protegerse. El mudo bisexual sería, para acordarme, compuesto de bismuto. Bismuto. Bisexual de bis y mudo de bismuto. Y para acordarme, el ejemplo de un compuesto de bismuto importante que está contraindicado en gatos es el compuesto de bismuto de salicicato. Pienso en que en el mudo bisexual sale con gatos, sale de salicicato, gato. Y después abortó, porque el misoprostol es un fármaco que se usa para abortos en las personas. Y azúcar con asfalto para el compuesto de sucralfato. Sucra de azúcar, asfalto de falto. Y después, para protegerse, para acordarme que estos 3 son los que forman parte de este grupo de protectores de la mucosa, que son otro grupo que está dentro de los que estaban relacionados con la secreción, con el ácido. O sea, este tercero. Y hay problemas técnicos. Entonces, dentro de los compuestos de bismuto, ¿qué es lo que hacen esto? Estos, dentro de un ejemplo, son los más usados. Tenemos el compuesto de bismuto de salicicato, que era el que estaba contraindicado en gatos porque es tóxico, tiene un riesgo de toxicidad.
es un veneno letal, bueno, no tiene la capacidad metabólica de metabolizarlo. También se lo llama a otros, es el disicrato tripotásico de bismuto, hidróxido o crema de bismuto se lo llama también. Y bueno, tenés el salicilato de bismuto, que es el nombre que estaba contraindicado en gato, el carbonato de bismuto, el subnitrato de bismuto. ¿Y qué es lo que hacen? Básicamente se unen las proteínas de la úlcera, porque estos son indicados cuando ya está la úlcera, y al unirse, al haber pH ácido, forman quelatos. Y los quelatos forman así una barrera física que protege las úlceras del ácido. Y también, además, tienen un efecto antibacteriano que sirve para proteger, por ejemplo, de la bacteria Helicobacter pylori, que esta también causa úlceras. Entonces, si ya hay úlceras por el Helicobacter y quiero proteger esas úlceras que ya se formaron y además proteger esas úlceras de la misma bacteria, uso este compuesto de bismuto. Y son poco tóxicas en la mayoría de los animales, excepto en los gatos, que sí está contraindicado ahí. Después está entonces una barrera física y tiene efecto también antibiótico. Después están los compuestos de sucralfato. El sucralfato. Este se administra por vía oral y al haber un pH menor a 4, cuando hay un pH menor a 4, este se polimeriza y forma una barrera física, una pasta sobre la úlcera, sobre el cráter de la úlcera, que protege del ácido y de la pepsina, evitando que dañe más. Y esta no se mueve por más de que haya alimentos. Los alimentos no van a lograr moverla a esa capa protectora. Y tiene un poco más de eficacia que el compuesto de bismuto. Y es una combinación, ese sucralfato es una combinación de hidróxido de aluminio y octasulfato de sacarosa. Y puede aumentar también la prostaglandina E2, por lo tanto también aumentaría la secreción de moco, que protege también de forma física. Entonces, sucralfato, pasta protectora. Y después, por último, está el misoprostol, el cual es un fármaco sintético que tiene la función de, por un lado, estimular el flujo local del estómago, de la mucosa del estómago. Entonces eso permite también aumentar la secreción de moco, la producción y secreción de moco y de bicarbonato, y también inhibe la secreción de ácido clorhídrico. Y nada, esa sería básicamente la acción o función. Inhibe la secreción ácida porque aumenta el flujo sanguíneo y produce. Inhibe la secreción ácida y aumenta el flujo sanguíneo para producir más bicarbonato y moco. Y ¿cómo es que lo hace? Se une a receptores de prostaglandina inhibiendo AMPC, disminuyendo la actividad de la sinasa, que es la que estimula la producción de la bomba de protones. ¿Cómo es que se administra? De forma oral y se metaboliza más lento que los naturales. Y tiene una acción rápida. La toxicidad es muy poco tóxico, no tiene reacciones adversas, aunque hay que tener cuidado en la preñez, está contraindicado en la preñez porque es abortivo, porque provoca contracciones uterinas que van a provocar que se aborte el feto en caso que esté gestando. Entonces no hay que darlo cuando el animal está gestando. Y bueno, esto es un poco más de lo mismo. Estos son los fármacos que ya describí. Este protector de la mucosa. Después también están, estos también eran protectores. Este era inhibidor de la secreción, antihistamínico. No, este es IBP. Después tenemos, este también es inhibidor de la secreción. Y bueno, vemos más o menos cómo es que funcionan todos a través de diferentes receptores sobre la célula parietal, que era la que sintetizaba el HCl. Y después, yendo por el otro lado ya, antes de pasar a los fármacos que eliminan el Helicobacter, hay otro fármaco que se llama carbenoloxolona, que es un protector de mucosa, una droga natural que se saca de una raíz, tiene una acción muy limitada, tiene menos actividad
y tiene acción de tipo mineralocorticoide, por lo que provoca retención de sodio y pérdida de potasio. Su uso es muy limitado, se usa poco. Aumenta el mucosina al alterar la síntesis de HCl y comparado con el misoprostol es menos importante. Pero bueno, lo nombro por las dudas. Después, hay fármacos que eliminan el Helicobacter pylori. ¿Qué es lo que se hace generalmente cuando hay el Helicobacter pylori? Se da un antibiótico para poder matar esa bacteria junto con un IBP, que era un inhibidor de la bomba de protones, el cual es un inhibidor de la secreción ácida, que era el omeprazol, un ejemplo de fármaco. Y ejemplos de antibiótico puede ser la tetraciclina, la amoxicilina, el dimetrida, la claritromicina. Y bueno, entonces el tratamiento es combinado. Y también a veces se da bismuto porque tiene cierta actividad antibacteriana y bueno, eso. En el próximo voy a explicar estos que están relacionados con la motilidad, que son 4 grupos.